El elogio fúnebre que Milena Jesenská, uno de los grandes amores de Kafka, escribiera para un diario de Praga, describe a la perfección a este escritor del que vamos a hablar aquí. Era demasiado clarividente, demasiado inteligente para poder vivir y demasiado débil para luchar. Era débil del modo en que lo son las personas nobles y bellas, incapaces de combatir su miedo a la incomprensión, la malicia o el engaño intelectual, porque reconocen de antemano su propia indefensión. Someterlas no arroja sino vergüenza sobre el vencedor. Comprendía a la gente como solo puede hacerlo a alguien de sensibilidad grande y nerviosa, alguien capaz de reconocer a los demás al primer golpe de vista, casi como un profeta. Su conocimiento del mundo era extraordinario y hondo. Él mismo era un mundo extraordinario y hondo. La vida, y por tanto también la persona de Kafka, ese mundo extraordinario y hondo, ha sido poco conocida, algo que se explica no solo por el modo discreto en que Kafka pasó por la vida, sino sobre todo por los acontecimientos políticos ocurridos entre 1933 y 1945 que han afectado de manera muy especial a la obra escrita. Kafka no dejó testamento, pero inmediatamente después de su muerte, su amigo Max Brod halló en su escritorio del piso paterno una carta en la que Kafka le encomendaba como última voluntad que prendiera fuego a todos sus escritos sin leerlos. Diarios, manuscritos, cartas, las escritas por él y las que había recibido, así como sus dibujos y cuantos escritos suyos pudieran obrar en manos de otras personas. Respecto a los documentos en posesión de otros, daba instrucciones a Brod de reclamarlos en su nombre y añadía: las cartas que no quieran entregarte tendrán que comprometerse al menos a quemarlas ellos mismos. Brod, todos lo sabemos, optó por no cumplir sus instrucciones. Basó en parte su decisión en una conversación que ambos habían mantenido en 1921, en el curso de la cual le había dicho a Kafka que no tenía intención de destruir sus escritos. Roth arguyó del hecho de que tras esa advertencia no designara como albacea a alguien más dispuesto a actuar conforme a sus deseos, podía deducirse que su amigo no estaba total e irrevocablemente decidido a que prevalecieran sus instrucciones. Pero el motivo de más peso fue la firme convicción de Brod de que, y cito al autor, la obra inédita de Kafka comprende sus más maravillosos tesoros y, en relación al conjunto de su obra, lo mejor que ha escrito. La obra de Kafka nunca ha perdido actualidad, de hecho, hoy estamos aquí hablando de ella. Su estilo penetra en la posmodernidad y sus descripciones capturan hasta los más finos detalles de la vida cotidiana, aunque sus textos nos resultan inquietantes y puede que a veces deprimentes, quizá porque nos encierran en un mudo callejón sin salida que a menudo ya se lee en las primeras líneas de los textos. Pero en realidad esto no es así. Aunque desgraciadamente la obra de Kafka se ha convertido en víctima de un acoso masivo por parte de ejércitos de exégetas que lo han interpretado de las maneras más variopintas, desde los que han querido ver en él a un autor eminentemente judío que advirtió sobre el totalitarismo, a los que lo han psicoanalizado y han querido ver también críticas contra el capitalismo y la alienación del individuo. Pero en realidad Kafka no era más que un hombre de su tiempo, que supo ver cómo la realidad circundante incidía en la vida del individuo. De manera que, como se trata de una figura sobradamente conocida, intentaré presentarlo aquí a través de sus propios textos de una manera diferente, que nos permita entender a la persona que escribió una obra más actual hoy, si cabe, que en el momento en que fue redactada. Porque Kafka, como digo, era ante todo un hombre, un ser humano de carne y hueso, que tuvo una vida cotidiana, como todos la tenemos, y esa vida fue la que dio luz a su obra. Por eso me limitaré a hablar de lo que yo denomino como puntos de agarre que configuraron su vida y por ende su obra, y que son estos que he enumerado aquí. Así que empezaremos, por tanto, por su entorno más cercano, que fue Praga. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, la capital del antiguo reino de Bohemia, que estaba integrado en el Imperio Austrohúngaro y era la tercera ciudad en importancia del imperio por detrás de Viena y Budapest, en un periodo en el que las estructuras políticas se desmoronaban irremisiblemente en un proceso que desembocaría en la Primera Guerra Mundial, la cual acabaría definitivamente con el nuevo orden, alumbraría la Revolución Rusa y prepararía la Segunda Guerra Mundial y el mundo actual.
Kafka vivió los últimos años de este imperio en decadencia y los primeros de la República Independiente de Chequia. El imperio estaba compuesto por una gran variedad de pueblos que se diferenciaban en lengua, religión, cultura y grado de evolución. La conciencia nacional, despertada a principios de siglo por historiadores y filósofos, era particularmente intensa entre checos y húngaros. A pesar de todo, se desarrolló rápidamente en todas las nacionalidades que invocaban sus derechos históricos y protestaban contra la opresión alemana. Pero aun con todo, el pequeño universo urbano de Kafka no cambió mucho. La escuela elemental y la escuela secundaria alemanas a las que asistió estaban a pocos minutos de su casa, al igual que su universidad, la Carolina de Praga. Los dos únicos lugares en que trabajó también estaban en el centro, así como también las distintas casas en las que residió. El segundo punto de agarre para mí es el mundo judío. A todo lo que mantenía a Kafka unido a esta ciudad, el trabajo, la familia y los amigos, hay que añadir un hecho muy importante que lo recluía en un mundo dentro de otro mundo separado de los demás. El antisemitismo, tan arraigado en Bohemia que los judíos, incluso los que estaban asimilados como los Kafka, lo veían como algo normal en su vida cotidiana. En la Praga de esos años, los judíos constituían también una minoría, aunque con un considerable peso económico. En 1849, el emperador Francisco José había promulgado una nueva constitución por la cual obtenían importantes derechos, a consecuencia de lo cual, por todo el imperio y muy especialmente en Bohemia, se produjo una violenta reacción antisemita en forma de disturbios y motines. Pero Praga era también el centro de enfrentamiento cada vez más radical y enconado entre el mundo cultural alemán minoritario, retroceso, y el mayoritario eslavo en ascenso. El alemán, la lengua del imperio, el vehículo indiscutible de la burocracia y el poder, iba cediendo paso a paso frente al empuje del nacionalismo checo. Y Kafka pertenecía a un medio, el judío, que era predominantemente de lengua alemana. A pesar de que la clase media judía vivía en una crisis de identidad continua, iba creciendo un movimiento intelectual y artístico, un judaísmo cultural que pretendía agrupar en una unidad no solo religiosa, sino cultural y lingüística al pueblo judío. Aunque en su familia nunca se practicó la religión de manera ortodoxa y vivió en un medio intelectual que era prácticamente un gueto, aislado de los checos por su condición lingüística y cultural alemana y de los alemanes por su condición judía, Kafka no empezó a sentir interés por la cultura hebrea hasta muy tarde, allá por 1911 más o menos, cuando entró en contacto con un grupo de teatro yiddish del que le impresionó su autenticidad y rigor y porque percibió en él y en sus obras de teatro, sobre todo en lo que representaban, una cultura judía viva y no anquilosada como la que practicaba su familia. Al parecer, Kafka no fue nunca objeto de insultos o ataques antisemitas, pero el aire que se respiraba estaba cargado de ellos. En el transcurso de su vida se celebraron 3 juicios por asesinato ritual que parecieron resucitar la Edad Media, algo inconcebible para unos judíos que creían vivir en una era de progreso moral, además de material. En todos estos juicios había difundido el rumor, alentado, claro está, por políticos antisemitas, de que se había tratado de sacrificios rituales judíos a fin de fabricar con la sangre de las víctimas el pan ácimo para sus ceremonias. En el caso de una joven, creo recordar que se llamaba Esther, las acusaciones y los gráficos detalles expuestos en el testimonio de unos muchachos a los que obligaron a declarar y que afirmaron que 2 carniceros sujetaban a la chica mientras un tercero le rajaba el cuello. Estos testimonios, digo, debieron tener un significado muy especial para el futuro escritor que reflejó esta imagen con cierta frecuencia en su obra. En una anotación hecha en el diario el 2 de noviembre de 1911 escribía: «Esta mañana, por primera vez en mucho tiempo, de nuevo el gozo de imaginar un cuchillo retorciéndose en mi corazón». Más extraña aún es la anotación del 4 de mayo de 1913. Siempre la imagen de un cuchillo de carnicero de los anchos que a gran velocidad y con regularidad mecánica se hunde en mí desde un costado y va cortando rodajas muy finas que, por la rapidez del movimiento, salen disparadas casi como virutas. La pesadilla o el sueño reaparece en la anotación del 16 de septiembre de 1915.
Parece que el mejor punto para clavar el puñal sea entre la garganta y la barbilla. Levantar la barbilla y hundir la hoja en los músculos tensos. Pero probablemente ese punto solo sea el mejor en la propia imaginación. Uno espera ver un magnífico chorro de sangre y un entramado de tendones y huesecillos como el que se encuentra en la pata de un pavo asado. Y es, por supuesto, un cuchillo de carnicero de doble filo largo y delgado el que se hunde en el corazón de Joseph K. en el proceso. El año 1897 acabó en Bohemia con la llamada Tormenta de Diciembre, una serie de disturbios que causaron primero destrozos en destacadas instituciones alemanas y continuaron después con robos en las tiendas judías y en las sinagogas, reventando miles de ventanas y atacando a cualquiera que se pudiera identificar como judío. Pero el punto culminante se alcanzaría el 16 de noviembre de 1920, cuando los disturbios se volvieron particularmente violentos y la multitud asaltó el Rathaus, el centro de la comunidad judía, destrozó sus archivos y pisoteó las toras. Kafka informó a Milena de un tumulto que había presenciado. Últimamente me paso todas las tardes en las calles dándome un baño de odio antisemita. El otro día oí que alguien llamaba a los judíos raza sarnosa. ¿No sería lo natural irse de un lugar donde uno es tan odiado? El heroísmo de quedarse no deja de ser simplemente el heroísmo de las cucarachas que no hay forma de exterminar ni siquiera del baño. Acabo de mirar por la ventana, policía montada, gendarmes con la bayoneta calada, una multitud vociferante dispersándose, y aquí arriba en la ventana la amarga vergüenza de vivir bajo protección constante. Aunque sus contactos con el mundo yiddish habían comenzado, como digo, en 1911, no fue hasta 1923, ya muy enfermo, cuando empezó a recibir en el domicilio familiar clases de esta lengua. Se las daba una joven de 19 años, amiga de Hugo Bergman, un amigo de Kafka que había emigrado a Palestina y que le animaba para que hiciera lo mismo, aunque ya antes, entre 1917 y 1918, había recibido clases de hebreo. Este es su cuaderno. El tercer punto de agarre que yo considero es la familia. Kafka fue el primogénito de los 6 hijos de Hermann Kafka y Julie Loewy. Los 2 varones que siguieron, Heinrich y Georg, fallecieron a los pocos años. Así pues, quedó como único varón frente al padre en una familia con 4 mujeres. Su familia paterna, originaria de la Bohemia meridional, era de ascendencia muy modesta. Por esta línea predomina la energía, el esfuerzo y la imposición exigente ante los demás, y encaja a la perfección con el modelo de familia judía que había conseguido llevar un negocio familiar hasta las cotas más altas. Sin embargo, Hermann carecía de la educación y el refinamiento que le habrían permitido unirse a las filas privilegiadas de la clase media judía asimilada. El mismo Kafka se dolía de la costumbre de su padre de restregar en las narices de sus propios y más favorecidos hijos la extrema pobreza y las penurias que había tenido que soportar en su niñez siendo hijo de un carnicero. Es desagradable escuchar a padre hablar con constantes insinuaciones sobre lo afortunada que es la gente hoy en día y los padecimientos que hubo de soportar él en su juventud. Nadie niega que durante años, por falta de ropa de abrigo, tuviera llagas abiertas en las piernas, que pasara hambre, ni que con apenas 10 años tuviera que empujar un carro de pueblo en pueblo, aún en invierno y muy de mañana. Pero lo que no hay forma de hacerle entender es que estos hechos, a los que se sumaría el de que yo no haya pasado por todo eso, no conducen en absoluto a la conclusión de que yo haya sido más feliz que él, de que pueda enorgullecerse de aquellas llagas de sus piernas, algo que da por sentado y afirma de entrada, de que soy incapaz de apreciar sus pasadas penalidades y de que, en definitiva, solo porque no he pasado por esas mismas penalidades, debo estarle eternamente agradecido. Hermann Kafka se estableció muy pronto en Praga y al cabo de un año, en 1882, se casó con Julie y abrió su tienda de mercería, que acaba ahí se ve, ahí a la derecha de la imagen, Hermann Kafka, ahí estaba el local. Esta tienda de mercería y de artículos de galantería acabaría convirtiéndose en un negocio mayorista con la ayuda financiera de sus suegros, los Levy. Julie procedía de un entorno menos adverso. Hija de un comerciante de paños y fabricante de cerveza, sus padres, integrados y germanófonos, iban una generación por delante de Hermann Kafka y su familia en progreso social.
El 25 de diciembre de 1911 escribe Kafka en sus diarios a propósito de su familia materna. Mi nombre hebreo es Amshel, como el abuelo materno de mi madre, del cual ella guarda el recuerdo de un hombre muy piadoso e instruido con una larga barba que murió cuando ella tenía 6 años. Se acuerda de los muchos libros del abuelo que cubrían las paredes. Se bañaba todos los días en el río, también en invierno. Entonces abría hachazos un agujero en el hielo para bañarse. La madre de mi madre murió prematuramente de tifus. A partir de entonces, la abuela dio muestras de perturbación, se negó a comer, no hablaba con nadie. Un día, al año de la muerte de su hija, salió de paseo y no regresó. Su cadáver lo sacaron del Elba. Un hombre aún más instruido que el abuelo fue el bisabuelo de nuestra madre. Era igualmente considerado por judíos y cristianos. En un incendio, gracias a su piedad, ocurrió el milagro de que el fuego, saltando por encima de su casa, la respetase mientras ardían las casas de alrededor. Tuvo 3 hijos. Uno se convirtió al cristianismo y se hizo médico. Ninguno, salvo el abuelo de nuestra madre, llegó a viejo. Este tuvo un hijo al que mi madre conoció como el loco tío Nathan y una hija, es decir, la madre de mi madre. Kafka creía que existía un marcado contraste entre las ramas paterna y materna de su familia. En su carta al padre, texto en el que dio rienda suelta al conflicto que determinó su vida de manera radical y que se refleja por doquier en toda su obra, le decía a Hermann: como padre has sido demasiado fuerte para mí, y más teniendo en cuenta que mis hermanos murieron siendo niños y mis hermanas nacieron ya mucho después, de modo que hube de cargar con ello yo solo, para lo que era demasiado débil. Compáranos a ambos. Yo, por decirlo de modo muy breve, soy un Levi con cierto fondo de Kafka, que sin embargo no es espoleado por esa voluntad vital, comercial y de conquista de los Kafka, sino por un prurito de los Levi que actúa como un impulso más secreto, más escrupuloso y en otra dirección, y que a menudo no llega siquiera a actuar. Tú, por tu parte, eres un verdadero Kafka, por fuerza, salud, apetito, potencia vocal, elocuencia, satisfacción contigo mismo, dominio mundano, entereza, presencia de ánimo, conocimiento de la naturaleza humana y cierta ambición de miras, por supuesto, con todos los defectos y flaquezas que acompañan a estas cualidades y a los que tu temperamento y a veces tu mal genio te arrastran. Kafka, evidentemente, y es sabido, no empatizaba con ninguno de sus progenitores. Al padre, ya lo vemos, lo consideraba detestable y a la madre servil y cobarde por aguantar al marido. Pero en esta familia estaban también los tíos. Había muchos tíos y muchos primos de la familia Kafka, pero fueron los Levi, tres de los hermanos de Julie, quienes tuvieron mayor relevancia en la vida y la imaginación del escritor. El tío Rudolf, que se quitó la vida, era blanco de las burlas de Hermann Kafka, que lo tenía por un inútil. Cuando se hizo evidente que su hijo no iba a convertirse en un hombre de negocios y que ciertamente no iba a sobresalir tampoco como abogado, Hermann empezó a pincharle con su semejanza con el tío Rudolf. En enero de 1922, Kafka sufrió una fuerte crisis nerviosa. No podía dormir y tampoco podía seguir despierto ni soportar la vida. Fue entonces cuando sus pensamientos se volvieron hacia la figura de su tío Rudolf, y una anotación en el diario relativa al tío traza un estremecedor autorretrato del sobrino en esos momentos de angustia, de ansiedad extrema y de depresión. Mi parecido con el tío Rudolf es, sin embargo, aún más desconcertante. Tranquilos ambos, yo menos, ambos dependientes de nuestros padres, yo más, en conflicto con ellos, amados por nuestras madres, tímidos ambos, excesivamente modestos, más él, ambos considerados hombres nobles y buenos. No hay en mí asomo de estas cualidades y que yo sepa muy poco en él. Ambos hipocondríacos primero, enfermos de verdad luego. Ambos, para ser unos vagos relativamente bien mantenidos por el mundo. Funcionarios ambos, mejor él, ambos de vida sumamente monótona, sin la menor traza de progreso. Jóvenes hasta el final de nuestros días, bien conservados lo expresa mejor, ambos al borde de la locura. Una diferencia a su favor o en su contra es que al tener menos talento artístico que yo, pudo en consecuencia haber elegido en su juventud seguir un camino mejor en la vida sin sentirse desgarrado por dentro, ni siquiera por la ambición. En cuanto a si hubo de debatirse en su fuero interno por las mujeres, lo ignoro. Un relato suyo que leí así parece indicarlo. Además, siendo yo niño, se comentaba algo por el estilo.
No es verdad que no fuera bueno. Nunca aprecié en él el menor asomo de mezquindad, envidia, odio o codicia. Probablemente era una persona demasiado insignificante para poder ayudar a otras. Era infinitamente más inocente que yo y no hay punto de comparación. En detalles sueltos, él era una caricatura de mí. En lo esencial, lo soy yo de él. El tío favorito, sin embargo, era Siegfried, médico rural en Trisch, un pueblo de Moravia. Kafka pasó con él las vacaciones de agosto de 1907. En una carta a Pogot aseguraba que había estado dando vueltas en motocicleta, bebiendo cerveza, arreando vacas y cabras, rastrillando heno en los prados y aplicándose a todo tipo de actividades a la intemperie, entre ellas, y cito, pendonear por el parque hasta la medianoche con una chica exasperantemente encaprichada de mí. Siegfried, al igual que el tío Rudolf, acabaría suicidándose en su caso para evitar ser deportado al campo de concentración de Theresienstadt. Había además otro tío, Alfred, el tío de Madrid, una figura dotada de cierto glamour a los ojos de su sobrino, tal vez porque había llegado a ser director de una empresa ferroviaria en España. En efecto, Alfred Loewy, el hermano mayor de su madre, había dejado Praga con 20 años y después de viajar por Europa y vivir varios años en París, había llegado a España con 41 para trabajar en la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal y el oeste de España, de la que era jefe superior de los asuntos administrativos. Esto sí que es kafkiano cuando uno piensa en la situación de los trenes en España en esa dirección precisamente. Alfredo Loewy y Porges, así lo conocían en la capital, llevaba en Madrid la vida de un gentleman de esa época. Kafka lo admiraba y ya desde muy joven fantaseaba con la posibilidad de que su tío le ayudase para llevárselo de Praga y recorrer el mundo tal y como él mismo había hecho. Y así lo expresa en una carta dirigida a su amigo Oscar Polak, fechada el 24 de agosto de 1902. Mi tío de Madrid, director de una compañía ferroviaria, ha estado aquí y por él he venido también a Praga. Poco antes de su llegada tuve la peregrina idea, demasiado peregrina por desgracia, de pedirle, no de pedirle, sino de preguntarle si podía ayudarme en estas cosas, si podía llevarme a algún sitio donde pudiera por fin ponerme manos a la obra. Las lecturas primero, sabemos que en su biblioteca había una edición del Quijote que leyó con verdadera voracidad. Las lecturas, como digo, y las conversaciones con su tío le abrieron la ventana a nuestro país, pero el tío Alfred no parecía dispuesto a hacerse cargo del joven Franz y le aconsejó que continuara sus estudios en Praga. Sin embargo, Kafka no cejaba en su empeño y en una carta más Prot le contaba a mediados de agosto de 1907. No, si mis perspectivas no mejoran hasta octubre, haré el curso para bachilleres en la Escuela de Comercio y aprenderé castellano, además de francés e inglés. Estaría bien que hicieras eso conmigo. Yo supliría con impaciencia la ventaja que me sacaras en el aprendizaje. Mi tío debería conseguirnos un empleo en España o si no, nos iríamos a Sudamérica o a las Azores o a Madeira. Todavía el 2 de mayo de 1913 escribía a Felice Bauer, su prometida. No te veré en mucho tiempo, salvo que viajes conmigo a Italia o al lago de Garda al menos, o incluso a España a ver a mi tío. Sin embargo, el tío, lejos de facilitarle venir a España, en 1907, en un momento crucial en la vida del autor, se valió de sus contactos para ayudarle a conseguir su primer trabajo, recomendándolo como abogado en la Assicurazioni Generali de Praga. El intento frustrado de trasladarse a España lo impulsó a la escritura, quizá con mayor vehemencia. En 1913 escribió Contemplación y 2 años más tarde La Metamorfosis. Además de sus obras, jamás abandonó su diario y mantuvo una extensa correspondencia con familiares y amigos. Con su tío de Madrid, por ejemplo, no dejó de escribirse hasta que este falleció. Perdón, hasta que falleció él, hasta que falleció Kafka. Estaban además también las 3 hermanas. Gabriele, Valérie y Ottilie, llamadas en familia por los diminutivos Eli, Vali y Otla. Fueron las 3 las mujeres que tuvieron la influencia más temprana sobre el autor, en especial Otla, la más querida por Kafka y a quien ayudó a estudiar agronomía para que pudiese gestionar la granja del marido de Eli, Karl Hermann, en Zürich.
Fue precisamente en la casa de Otla donde Kafka encontró refugio cuando se alejó por primera vez de la familia por la incipiente tuberculosis que le habían diagnosticado. Durante el otoño y el invierno de 1917 al 18 escribió en la tranquilidad campestre de Zürau esos aforismos tan maravillosos que conocemos. Ella también le ayudó alquilándole una casita para escribir en el Callejón de los Alquimistas de Praga, es la segunda a la izquierda. Bien, después de la familia, otro punto de agarre importante para Kafka fueron los estudios. En 1893 inició sus estudios en el Instituto Alemán del Altstädter Ring. El padre lo eligió con toda intención porque no solo se trataba de una institución alemana, sino precisamente del Instituto de Lenguas Clásicas del que la monarquía solía reclutar a sus funcionarios. Su educación fue siempre exclusivamente germana. Kafka consideraba a Goethe su gran modelo literario y a Kleist, Hebel y Grillparzer a sus hermanos espirituales. En el instituto conoció a Oskar Pollack, que sería futuro historiador del arte, y con él le unió una buena amistad. En julio de 1901, Kafka hizo la reválida del bachillerato. Junto con Pollack empezó la carrera de química. Sin embargo, al cabo de solo 15 días la abandonó para seguir algunos cursos de historia del arte sobre pintura flamenca y escultura cristiana y también otros de literatura y lengua alemana. Kafka pensaba, no obstante, que los estudios de derecho, al serle indiferentes, no interferirían en su dedicación a escribir, por lo que se decidió a estudiar esta carrera. Así, los planes de Kafka para elegir una vía de salida universitaria se redujeron en cuestión de muy poco tiempo a encontrar una ocupación digna que le dejara tiempo suficiente para escribir y no le absorbiera hasta el punto de agotar sus energías físicas e intelectuales. Fue allí en la universidad donde en 1902 conoció a Max Brod, el amigo de por vida que siempre le animó a publicar todos sus textos. La carrera de Derecho fue un martirio, particularmente durante los últimos semestres. Su delicada constitución estaba poco hecha para soportar los esfuerzos de un aprendizaje memorístico y todo el trabajo que tuvo que realizar para preparar los exámenes le provocó una primera crisis de salud, probablemente más nerviosa que física. Así que a principios de 1905, Kafka se marchó al sanatorio de Zuckmantel, un pueblecito rodeado de bosques y de lagos, donde escribió el fragmento Preparativos de boda en el campo, que se publicaría después en 1908. Tras los exámenes, Kafka cumplió con su año de prácticas judiciales en los tribunales. Esta formación era un requisito previo para el ingreso en la administración austríaca y, por tanto, en el caso de Kafka, era prácticamente innecesaria, puesto que para un judío el ingreso en la administración austríaca seguía siendo virtualmente imposible, a no ser que fuera en el nivel inferior. Sin embargo, y aunque sus experiencias durante este tiempo no habla en lugar alguno, sabemos que le resultó de gran utilidad porque le dio acceso a un material muy valioso sobre el funcionamiento de la burocracia estatal que le serviría luego de inspiración para escribir sobre el tribunal del proceso. Otro punto de agarre muy importante para Kafka fue, aunque no lo parezca, fue el trabajo. Kafka, después de terminar los estudios, estaba totalmente perdido ante el hecho de tener que decidirse por una profesión. La única condición que le ponía era que le independizase de sus padres y le dejase el mayor tiempo posible para dedicarse a la escritura. Así que el 1 de octubre de 1907 aceptó agradecido el puesto provisional de auxiliar administrativo en la compañía de seguros Assicurazioni Generali que el tío Alfred le había conseguido a través de un conocido de Praga. De allí se conserva un informe de sus examinadores médicos sobre el estado de salud de Kafka en 1907. Pesaba 71 kilos y medía 1,82, es decir, que sobrepasaba con mucho la media de los varones judíos checos, que era de 1,55. El médico lo encontró relativamente débil y delicado, aunque en un estado general de buena salud. La opinión del propio Kafka era menos halagüeña, tal como se expresa en una entrada en su diario un poco posterior, en 1911. Está claro que mi condición física es un importante obstáculo para mi progreso. Con un cuerpo como el mío es imposible llegar a nada. Tendré que acostumbrarme a sus constantes achaques.
A resultas de cómo he pasado las últimas noches con sueños delirantes, pero durmiendo solo a ratos, esta mañana era incapaz de pensar con un mínimo de coherencia. Mi cuerpo es demasiado largo para tanta debilidad. No tiene ni un ápice de grasa que pueda engendrar la bendición de un poco de calor, ni conservar un fuego interior. De esa grasa de la que pudiera alimentarse de tanto en tanto el espíritu, más allá de sus necesidades cotidianas, sin perjuicio para mi organismo. ¿Cómo va a ser capaz mi corazón, que tantos problemas me da últimamente, de bombear sangre por todo lo largo de estas piernas? Bastante hace con llegar a las rodillas y verter desde ahí una fuerza ya senil en las frías partes inferiores de mi cuerpo. Pero la jornada de trabajo no era continua, de 8 a 6, con 2 horas para almorzar, y las condiciones de trabajo eran excesivamente rigurosas. No obstante, puede que su experiencia en Assicurazioni le inspirara la descripción que hace en América de la sede central del negocio del tío Jacob, con ese ruido tan enloquecedor y todos esos operadores telefónicos, ¿no? Todas esas máquinas. Pero lo cierto es que mientras estuvo trabajando en Assicurazioni, interrumpió totalmente la escritura. Tal vez por esa razón se puso a buscar otro empleo al poco tiempo de haber entrado en esta compañía, y al año siguiente, en agosto de 1908, comenzó a trabajar en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia, una institución semipública encargada de asegurar a los trabajadores por accidentes laborales en la industria y de llevar a cabo inspecciones en las fábricas para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención. Las condiciones de trabajo aquí eran algo mejores, sobre todo porque salía de la oficina a las 2 de la tarde, tal como le escribe a Felice. De 8 a 2:30 en la oficina, luego comer hasta las 3 o las 3:30, luego una siesta en la cama, que normalmente no pasa de intento, hasta las 7:30, luego 10 minutos de ejercicio desnudo ante la ventana abierta, luego un paseo de 1 hora, solo con Max o con algún otro amigo, luego cenar con mi familia. Tengo 3 hermanas, una de ellas casada y otra comprometida. La soltera es sin duda mi preferida, sin que ello signifique que no tengo afecto a las otras. Luego a las 10:30, aunque a menudo se me hacen las 11, me siento a escribir hasta la 1, las 2 o las 3, dependiendo de mis fuerzas, ganas y fortuna. Alguna vez he aguantado incluso hasta las 6 de la madrugada. Luego un poco más de gimnasia como antes, pero evitando forzarme, por supuesto. Me lavo un poco y luego, normalmente con un ligero dolor en el corazón y pinchazos en los músculos del estómago, a la cama. Entonces me esfuerzo lo inimaginable por conciliar el sueño. Así que la noche se divide en dos partes, una desvelado, la otra insomne, con lo que no es de extrañar que a la mañana siguiente en la oficina consiga a duras penas ponerme a trabajar con las escasas fuerzas que me quedan. Kafka fue contratado como asesor jurídico primero de forma temporal y luego a partir de 1911 como pasante con categoría de funcionario, convirtiéndose así en el segundo judío empleado en la compañía. Pero a pesar de tener un horario mejor, el trabajo en el instituto también resultaba incompatible con sus propósitos. Y así lo refleja en el borrador de una carta al padre de Felice Bauer, redactado en agosto de 1913, al poco de haberla pedido en matrimonio. Mi trabajo se me hace insufrible porque entra en conflicto con mi único deseo y mi única vocación, que es la literatura. Dado que no soy sino literatura, ni quiero ni puedo ser ninguna otra cosa, mi trabajo nunca se apoderará de mí, aunque sí pueda destrozarme por completo. Y eso no es en absoluto una posibilidad remota. Soy presa sin tregua de estados nerviosos de la peor especie, y este año de preocupaciones y tormentos a cuenta del futuro de su hija y mío ha acabado de desvelarme mi absoluta incapacidad para resistirlo. Podría usted preguntarme por qué no renuncio a este empleo. Y, pues carezco de dinero, trato de vivir de mi obra literaria. A esto la única respuesta razonable que puedo dar es que me faltan fuerzas para ello y que, por lo que veo, seré más bien aniquilado por este trabajo, y lo seré pronto. A pesar de este rechazo, en su hoja de servicios consta que en 1913 fue ascendido a vicesecretario y en 1922 a secretario, aunque el 1 de julio de ese mismo año Kafka se jubiló prematuramente a la vista de que su salud no mejoraba. El médico de la compañía lo declaró no apto para el servicio y su pensión se fijó en aproximadamente un tercio del sueldo que habría recibido en su puesto de secretario, una cantidad que con la inflación del momento no llegaba para alcanzar ni las más mínimas necesidades que tenían. Pero en su trabajo había algo importante.
Kafka escribía memorandos para que la compañía pagase o dejase de pagar indemnizaciones a trabajadores en el ejercicio laboral. Kafka redactaba, escribía artículos para el boletín de la aseguradora y algunos de ellos, como una relación de indemnizaciones, según el número de dedos mutilados, son dignos de aparecer junto con el resto de su obra literaria. Hoy en día, de hecho, ya son considerados como tales todos estos escritos. Desde el primer momento fue un gran activo para sus superiores hasta el punto de convertirse en el redactor de discursos favorito de su jefe y escribir textos para otros directores. En los congresos del sector de los seguros, con frecuencia se pronunciaban conferencias que había escrito el propio Kafka. No obstante, en sus cartas describía con frecuencia lo desagradable del mundo laboral y lo hacía, como en tantas otras ocasiones, con un gran sentido del humor. En mis 4 administraciones de distrito la gente se cae de los andamios como si estuviera borracha, o dentro de las máquinas todas las vigas se caen, todos los taludes se desprenden. Lo que uno pone arriba se cae, si se pone abajo hace que te caigas tú, escribe en una carta a Max Brod en 1909. Yo diría además que no hay un autor en la literatura moderna que estuviera informado con tanta exactitud sobre todas estas cuestiones laborales, así como, por ejemplo, un caso muy concreto sobre los peligros de las máquinas de serrar, pero también cualquier otro accidente, ¿no?, en las cadenas de montaje o en las minas o en cualquier otro lugar. Yo creo que fue también uno de los primeros en hablar de cuestiones tan importantes como la seguridad en el trabajo, la higiene en el trabajo, algo en lo que entonces ni se pensaba y que él consideraba muy necesario tener en cuenta para poder evitar los accidentes y las bajas. Así que luchó por mejorar estas condiciones de trabajo de los obreros, proponiendo medidas de prevención de accidentes para evitar a la industria la pérdida de trabajadores. Uno de sus logros más señalados, fruto de su conocimiento de los métodos de producción, fueron sus propuestas para la mejora de los dispositivos de seguridad de las máquinas cepilladoras empleadas en la industria maderera y que fueron puestas en práctica y consiguieron evitar innumerables lesiones. Hay también quien dice que él inventó el casco que se utiliza hoy en día en cualquier obra, el casco de seguridad, pero bueno, esto no está todavía documentado. Lo cierto es que en la época de Kafka se rellenaban una especie de gorras con algodón o con otro tipo de tejidos, pero no está documentado que esto fuera así. Dentro de su trabajo hay otro aspecto muy poco conocido, pero que yo creo que también es muy interesante y que se debe de mencionar, que es que él fue copropietario de una fábrica. A finales de 1911, en lo que podría considerarse como un intento desesperado por independizarse, Kafka y su cuñado Karl, ya lo mencioné, el esposo de Eli, se hicieron socios de la primera factoría de Praga dedicada a la fabricación de amianto. Todos sabemos lo que es este aislante que estaba muy en alza, ¿no?, desde finales del siglo XIX, y todos le presagiaban un gran futuro comercial porque nadie sospechaba por aquel entonces de que se trataba de un potentísimo agente cancerígeno. Bueno, este intento no empezó con buen pie porque los socios necesitaron pedirle un préstamo para montar la empresa, bautizada como Praga Asbestwerke Hermann und Co., ni más ni menos que al padre. En cualquier caso, Hermann le recriminó siempre el poco tiempo que le dedicaba a la fábrica, hasta el punto de llegar a culparle después de su quiebra. Aunque Kafka dedicaba a la gestión de la firma buena parte de su tiempo libre, a los pocos meses abandonó la ilusión porque le robaba muchas horas de escritura. Y el 28 de diciembre de 1911 anota en el diario: el tormento que me causa la fábrica, ¿por qué cedí cuando me obligaron a trabajar en ella por las tardes? Es cierto que nadie me obliga por la fuerza, pero mi padre me obliga con sus reproches, Cal con su silencio y mi sentimiento de culpa también. Con ese esfuerzo sin valor empleado en la fábrica, me privaría, por otro lado, de la posibilidad de emplear para mí las pocas horas de la tarde, lo cual conduciría necesariamente al aniquilamiento total de mi existencia, que aun sin eso va reduciéndose cada vez más. Otro punto de agarre importante para Kafka en su vida cotidiana fue
la vida natural, podemos denominarlo así. Los seguidores de la denominada Lebensreform, un movimiento de renovación social, defendían las excursiones, el ejercicio al aire libre, el vegetarianismo o el nudismo como prácticas vitales. Kafka se sintió inspirado, al igual que muchos jóvenes de su época, por estas nuevas doctrinas y las aplicó de forma profusa a su vida diaria. Con respecto a su dieta, practicó los ejercicios de masticación dictados por Horace Fletcher, otro pionero de la vida sana, que recomendaba masticar la comida con insistencia, incluso hasta 100 veces, para favorecer la digestión. Un consejo a todas luces razonable, pero que exasperaba constantemente a su padre, que se tapaba los ojos durante la cena porque no podía soportar ver a su hijo masticando de aquella manera. En 1911, Kafka conoció a Moritz Schnitzer, vegano y fundador de una comunidad de las afueras de Praga dedicada a la horticultura. Schnitzer le instó a que se ajustase a una dieta estrictamente vegetariana y que la compaginase con la actividad física en algún huerto. Un consejo que Kafka tomó al pie de la letra, sobre todo durante su estancia en Zürich, 6 años más tarde, mientras se recuperaba de la tuberculosis en la casa de campo de su hermano. Más tarde decidió también no comer ningún tipo de carne animal ni huevos y solo de vez en cuando se permitía unos pocos sorbos de leche. También por recomendación de Schnitzer ventilaba su cuarto cada día e incluso dormía con la ventana abierta, un consejo que en este caso resultó ser totalmente contraproducente debido a su débil estado físico. Por otro lado, su vida giró en torno a los retiros que se popularizaron en aquellos años. Fue un habitual en balnearios como Carlsbad, la actual Karlovy Vary o Jungborn. No era extraño que en aquellos retiros se hablase sobre homosexualidad y estilos de vida alternativos. En varias cartas y entradas de sus diarios describe los cuerpos de sus compañeros de sanatorio con un interés inusitado y aumentado por estas doctrinas de liberalización del cuerpo de principios de siglo. En el marco de este movimiento, Kafka empezó a practicar a diario los ejercicios de calistenia del gimnasta danés Jürgen Peter Müller. El manual original contaba además con las fotografías con cada una de las posiciones demostradas por el propio Müller, por lo cual era muy fácil, ¿no?, de llevar a cabo estos ejercicios. Además de ello, los fines de semana disfrutaba de salidas a lagos y de excursiones que le permitían disfrutar del aire libre, lejos de los cafés literarios donde se reunía con Brod y otros escritores de la escena literaria praguense. Otro punto de agarre muy importante fue el dibujo. En los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, Kafka trabó conocimiento con los vanguardistas checos más importantes, entre los que se contaban los miembros del grupo OSMA, los 8. Siempre se había interesado por el arte y siempre había dibujado, aunque consideraba sus dibujos como unos jeroglíficos personales y, por consiguiente, ininteligibles. Pero lo cierto es que había tomado clases con una profesora a la que achacaba haber acabado con su talento. Para él era una necesidad que sus imágenes hablaran igual que sus textos, y en este sentido pueden entenderse como una continuación de los mismos y situarse, en algunos casos, a un mismo nivel, en tanto que llegan incluso a sustituir al texto, a la palabra escrita, allí donde la palabra llegaba a sus límites, como en el caso de la famosa carta Felice de la noche del 11 al 12 de febrero de 1913, en la que le describe la forma en la que iban cogidos de la mano en un sueño. ¿Cómo podría describirte el modo de caminar juntos que teníamos en el sueño? Mientras que yendo simplemente cogidos del brazo, estos se tocan solamente en 2 puntos y cada cual conserva su independencia, nuestros hombros se tocaban y los brazos iban pegados uno contra otro en toda su longitud. Pero espera, voy a dibujártelo. Ir del brazo es esto. En cambio, nosotros íbamos así. ¿Qué tal dibujo? Mira, hubo un tiempo en que era un gran dibujante, pero luego empecé a aprender dibujo académico con una mala pintora y todo mi talento se estropeó, figúrate. Pero espera un poco, la próxima vez te enviaré algunos viejos dibujos para que tengas algo de qué reírte. Aquellos dibujos, en su época, de eso ya hace años, me dieron más satisfacción que cualquier otra cosa. Kafka intentó representar lo que veía de una manera propia, hasta el punto de que sus dibujos se convierten en un lenguaje de signos particular que él no valoraba y que solía tirar a la papelera, de donde su fiel amigo Max Brod los rescataba. Gracias a él se han conservado y gracias a ellos podemos entender mejor su obra literaria.
En su mayoría se trata de dibujos a lápiz y a tinta negra, en hojas en sucio, sobres, apuntes, postales o cuadernos que representan frágiles figuras humanas o criaturas híbridas, en su mayoría no determinadas por las leyes de la gravedad. Pero también hacía retratos. Ahí tenemos un retrato de su madre y un autorretrato suyo. En esta misma época asistía también con regularidad a las conferencias y veladas que organizaba Berta Fanta, la esposa de un farmacéutico que invitaba a su casa a las primeras personalidades del mundo intelectual de la ciudad. En este ambiente, Kafka oyó exposiciones sobre la teoría de la relatividad, la teoría cuántica y los fundamentos del psicoanálisis, y conoció, por tanto, poco antes de empezar a escribir sus obras principales, los problemas más trascendentales de su tiempo. Durante estos años emprendió sus primeros viajes largos en septiembre de 1909 a Riva con Max Brod y su hermano Otto, donde tras una excursión a la Semana Aeronáutica de Brescia compuso el relato Los aeroplanos de Brescia, uno de sus primeros textos publicados y además la primera descripción de los aeroplanos en la literatura alemana. En los años siguientes también con Brod viajó a París, al norte de Italia y a Weimar, la ciudad de Goethe. Otro punto de agarre fueron las mujeres. Dos de sus amores, Felice Bauer y Milena Jesenská, quedaron inmortalizadas en las cartas que les escribió. Pero hubo otras también muy importantes y apenas conocidas como Hedwig Weiler, una joven estudiante de Viena, a la que conoció en Trisch en 1907, Gertie Wassner, la suiza, a la que conoció en el balneario de Riva, algunas actrices como la señora Chisik, camareras, y una misteriosa mujer madura nunca identificada que fue como el paciente del sanatorio de Zuckmantel en 1905. También hubo una dependienta a la que hizo una referencia en una carta a Milena del 9 de agosto de 1920, tuvo una camarera favorita y algunas otras más. Sin embargo, se ha hablado mucho del miedo de Kafka a las relaciones con el sexo contrario, pero en realidad no se trata de que no fuera capaz de atraer a las mujeres, sino de las dificultades que tuvo siempre para mantener relaciones estables, tal como se pone de manifiesto tanto en sus diarios como en la abundante correspondencia que mantuvo con ellas. La incomodidad que sentía en la práctica totalidad de sus relaciones se hace patente, sin ir más lejos, en el hecho de escribir una carta a Felice pidiéndole matrimonio, seguida inmediatamente de otras en las que le explica que no es apto para él, o en el de numerosas entradas de sus diarios en términos muy similares a los de esta. Quizá ahora haya acabado todo y la carta que escribí ayer fuera la última. Sería lo mejor, desde luego. Lo que sufriré yo, lo que sufrirá ella, no puede compararse con el sufrimiento común que resultaría. Yo me reharé poco a poco, ella se casará, es la única salida entre los vivos. Ella lo comprenderá a la vista de mis últimas cartas. Si no, ciertamente me casaré con ella, pues soy demasiado débil para resistirme a su opinión acerca de nuestra común ventura, y soy incapaz de no llevar a cabo en la medida en que pueda algo que ella considere posible. Y al día siguiente escribe: ha sucedido lo contrario, han llegado 3 cartas, la última no la pude aguantar, la amo al límite de mi capacidad, pero el amor yace sepultado hasta la asfixia bajo el miedo y los reproches que me hago. Esta mujer, con la que estuvo casi 5 años intentando casarse, aunque indicándole muy a menudo que su matrimonio sería desastroso y escribiéndole como mínimo una vez al día durante meses y meses, fue Felice Bauer, de la que admiraba sobre todo su talento para los negocios y su eficiencia. Su primer encuentro tuvo lugar en la tarde del 13 de agosto de 1912 en casa de los padres de Max Brod. Felice había hecho escala en Praga de camino a Budapest, donde debía asistir a la boda de una hermana, y pasó a visitar a los Brod. Kafka había ido aquel día a revisar con Max el orden de 18 relatos suyos que habían de aparecer en el pequeño volumen que finalmente publicó Rowohlt en 1913 con el título de Contemplación. La presencia de Felice frustró el propósito de su visita, porque la conversación giró en torno a las fotos del viaje que habían hecho los dos amigos a Weimar el mes anterior, las obras de teatro que había visto Felice, su trabajo, las familias Brod y Bauer y el sionismo. Salió a colación que Felice había estudiado hebreo y era sionista, lo que dio pie a Kafka, en un momento de atrevimiento, a proponerle que viajaran juntos a Palestina al año siguiente. Ella se mostró de acuerdo y se dieron la mano para sellar el trato. Una semana más tarde describía así a Felice en su diario: la señorita F.B.,
Cuando llegué a casa de los Brot estaba sentada a la mesa. No sentí ni la menor curiosidad por saber quién era, porque enseguida fue como si nos conociéramos de toda la vida. Cara huesuda, vacía, que mostraba su vacío abiertamente. Cuello desnudo, la blusa puesta de cualquier manera. Parecía vestida para andar por casa, aunque según se demostraría más tarde no era así en absoluto. La nariz casi rota, morena, con el pelo más bien liso pero atractivo, el mentón fuerte. Al ir a sentarme la observé con atención por primera vez y para cuando me senté ya me había formado de ella una opinión inamovible. 2 días después de enviar su primera carta a Felice, Kafka escribió la condena trabajando toda una noche sin interrupción. Cuando la publicó se la dedicó a ella. Sus iniciales, FB, son las mismas de la protagonista femenina del relato, Frida Brandenfeld. Kafka le escribía largas cartas de forma compulsiva y se volvía un déspota si no le respondía de inmediato, y entonces la bombardeaba con todo tipo de reproches. Queridísima, ¿qué he hecho para que me atormentes así? Hoy tampoco ha habido carta, ni en el primer reparto ni en el segundo. ¿Cómo me haces sufrir? Si he de seguir viviendo, no puedo continuar esperando en vano noticias tuyas como he estado estos interminables días. Trata de entrometerse de manera obsesiva en la vida de Felice, tal como se pone de manifiesto ya en su segunda carta, donde le pide que lleve un pequeño diario para él. Has de anotar, por ejemplo, a qué hora llegas a la oficina, qué has desayunado, qué ves por la ventana de tu despacho, qué tipo de trabajo haces allí, los nombres de tus amigos, varones y mujeres, por qué te hacen regalos, quién trata de minar tu salud obsequiándote con dulces y las 1000 cosas de las que ignoro por completo su existencia y posibilidades. Esta necesidad de control se vuelve cada vez más desesperada. Apremia a Felice para que vaya al gimnasio, para que evite los bordados y se abstenga de tomar piramidón para los dolores de cabeza que cree que son causa del hecho de acostarse tarde para escribirle a él. Le advierte de que es malo que vea demasiada gente, que no le dé su fotografía a simples conocidos y se pregunta si no sería para ella mejor pasar el verano en un balneario en lugar de seguir adelante con sus propios planes de vacaciones. También le aconseja, por ejemplo, que no se baje de los tranvías en marcha. En otras ocasiones se ha ido a ver al oculista, a otros médicos. Le dice que no beba té, que lo sustituya por leche, que es mucho mejor. Y también se preocupa muchísimo por la calidad de la comida que le dan en la oficina. Bueno, así continuó durante 5 años, pero a la vista de la ruptura del compromiso, Felice le pidió a su amiga Grete Bloch que mediara para ayudarla a recomponer la relación. Grete no era una emisaria cualquiera. A diferencia de Felice, se había licenciado en una escuela de empresariales y posteriormente había trabajado de taquígrafa, mecanógrafa, primero en Berlín, luego en Viena y más tarde otra vez en Berlín. El resultado imprevisto de todos estos esfuerzos fue que Kafka empezó a escribirle también a ella. No podía ser de otra forma. No son cartas de amor, aunque sí sabemos que llegó a intimar con ella. En una de estas cartas le resume, por ejemplo, los argumentos que Felice le había dado sobre la ruptura de su relación. A F le gustó bastante, pero en su opinión eso no es razón suficiente para el matrimonio, para este matrimonio en concreto. Alberga temores invencibles sobre nuestro futuro en común. Puede que no sea capaz de aguantar mi idiosincrasia, puede que no sea capaz de renunciar a Berlín. Tiene miedo de tener que pasarse sin ropa bonita, viajar en tercera, ocupar asientos baratos en el teatro. No difieren mucho estas de las objeciones con las que él siempre la había bombardeado, y lo cierto es que un nuevo encuentro entre Kafka y Felice para tratar de reavivar la relación resultó un desastre, y aunque acordaron casarse antes de que terminara la guerra, en 1918 la ruptura del compromiso se hizo oficial. Los síntomas de la enfermedad habían hecho su aparición un año antes y a últimos de enero de 1919 Kafka se trasladó a una aldea de montaña para recuperarse de una gripe y de una doble neumonía. En la pensión en la que se alojaba conoció a Yuli Voricek, de 22 años, sombrerera, hija de un zapatero judío. De vuelta en Praga, la relación entre ambos se afianzó hasta el extremo de querer contraer matrimonio. Pero este compromiso se topó con la oposición furibunda del padre de Kafka, quien veía a la hija de un zapatero judío como de muy poco nivel para su familia. Kafka le recordó estos reproches en su carta al padre. Me dijiste algo así como, probablemente se puso una blusa de fantasía, que es algo que se les da muy bien a esas judías de Praga, y tú, por supuesto, decidiste de inmediato casarte con ella. Y lo antes posible, la semana que viene, mañana, hoy. No te puedo entender. Después de todo, eres un hombre adulto, vives en la ciudad y no se te ocurre otra cosa que casarte con la primera chica que encuentras. ¿No tienes nada mejor que hacer? Si te da miedo, yo te acompaño, evidentemente a un prostíbulo.
A pesar de que Kafka no hizo caso a su padre, los planes de boda se vinieron abajo después de ya leídas las amonestaciones por razones diversas. Tal vez influyó en ello no solo el hecho de que el piso que habían encontrado se les escapó de las manos, sino también el de que en la primavera de 1920 había comenzado ya a cartearse con Milena Jesenská. Milena formaba parte de la élite étnica checa de Praga. Su padre era un cirujano bucal de renombre y profesor del Carolinum, un nacionalista radical y antisemita. Milena había tenido una aventura con Ernst Pollack, un judío praguense 10 años mayor que ella, un intelectual muy culto que trabajaba en un banco que pasaba sus horas libres en los cafés. Esta aventura, sumada a los muchos desmanes de Milena, indignó tanto a su padre que la recluyó en un hospital para enfermos mentales. Al cumplir la mayoría de edad se le permitió salir y se casó con Pollack para luego mudarse con él a Viena y vivir allí un matrimonio abierto que sería para ella una fuente de constantes sufrimientos. Para ganar algo de dinero, Milena traducía del alemán al checo. Kafka la había conocido en Praga y su correspondencia se inició porque Milena preparaba una traducción del Fogonero. Las cartas se hicieron cada vez más íntimas y su relación con ella supuso para Kafka una explosión de sentimientos como pocas veces había conocido. Milena le resultaba enormemente atractiva por la sinceridad de sus conversaciones. A ella le descubrió muchos de sus problemas, sus temores vitales, su apocamiento sexual o la defensa a ultranza de su entrega a la escritura. Milena hizo varios viajes a Praga en 1921 y 1922 para ver a Kafka y este siguió escribiéndola durante años, pero muy de tarde en tarde, cartas breves incluso desde Berlín en los últimos años. En 1923, Kafka viajó hasta Müritz, una estación veraniega en el Báltico, para pasar unas semanas con Eli y su familia. Cerca de su hotel había un campamento de verano para niños judíos refugiados de Europa Oriental. Fue allí donde conoció a Dora Diamant, una joven polaca de 25 años que trabajaba en la cocina. La atracción entre ellos fue inmediata, pero el 9 de agosto Kafka tuvo que volver a Praga. Estaba más enfermo que nunca. El 25 de septiembre, no obstante, se reunió con Dora en Berlín y allí pasó los últimos meses de su vida muy feliz, soñando con retirarse a Palestina con ella. Fue allí en Berlín paseando todas las mañanas por el parque cercano a su casa, donde conocería a la niña que había perdido su muñeca y a la que durante un tiempo escribió una carta a diario. El último punto de agarre fue la enfermedad. El 10 de agosto de 1917, Kafka sufrió la primera hemorragia grave y esto le sirvió de excusa para romper su compromiso con Felice. Ante la insistencia de Max Brod, consultó 2 veces a un especialista de pulmón que le diagnosticó una infección pulmonar con riesgo de tuberculosis. Le prescribieron 3 meses de baja y una cura de reposo en el campo, preferiblemente en el sur. Puesto que Ozla se había hecho cargo de la gestión de la pequeña granja de Zürau, Kafka se decidió a pasar una temporada con ella y se quedó allí hasta el 18 de abril de 1918. Antes de dejar Praga, escribió a Felice diciéndole que tenía tuberculosis en los 2 pulmones, pero que no había informado a sus padres de ello. Resulta llamativa la afirmación hecha en la misma carta de que su enfermedad era un síntoma de su quiebra general. La sangre no sale del pulmón, sino de una puñalada, recordemos las citas que hemos visto anteriormente, una puñalada decisiva asestada por uno de los contendientes. Esta imagen es de sobra conocida y los contendientes eran sus 2 mitades, la buena, que había albergado la esperanza de tener a Felice a su lado, y la mala, que trataba de impedirlo. La enfermedad se agravó en Berlín debido quizá también a las malas condiciones en que vivía a causa de la tremenda inflación que hacía que el dinero no les alcanzara a Dora y a él para nada. A la vista de la gravedad, regresó a Praga, desde donde fue trasladado al sanatorio del Wienerwald, en las cercanías de Viena. Allí se enteró de que tenía tuberculosis laríngea. Al haber presenciado en Matliar y el tormento de otro paciente, en otro sanatorio, en el sanatorio de Matliar y el tormento de otro paciente afectado por esa variedad de la enfermedad, comprendió lo que le aguardaba. Tras una visita, ese paciente habría escrito a Max Brod: lo que se ve en esa cama es mucho peor que una ejecución. Sí, peor incluso que la tortura. A no dudar, no hemos inventado las torturas sin más, sino que las hemos conocido por las enfermedades, y no hay hombre que se atreva a torturar como ellas. Aquí la tortura dura años, con pausas dramáticas para que no acabe demasiado pronto. Y
el elemento singular, es la propia víctima la que se siente obligada por su propia voluntad, dictada por su desdichado yo interior a prolongarla. Todo en esta desdichada vida en cama, la fiebre, la falta de respiración, la toma de medicinas, tiene por único propósito hacer más lento el desarrollo de los abscesos que a la postre han de acabar por asfixiarle, prolongar esta desdichada vida, la fiebre y todo lo demás el mayor tiempo posible. Por lo que Kafka supo poco después, el paciente se arrojó debajo de un tren. Kafka, sin embargo, aguantó la tortura. Afortunadamente no duró mucho. De Wienerwald le transfirieron a una clínica universitaria en Viena y de allí, desoyendo las indicaciones del médico, a un sanatorio mucho más agradable en Kierling, una pequeña ciudad al nordeste de la capital. Robert Klopstock, un joven estudiante de medicina, y Dora Diamant pasaron día y noche a la cabecera del enfermo, y Max Brod fue a verlo siempre que pudo. Como Gregor Samsa, como el artista del hambre, en sus días postreros no podía hablar ni tomar alimentos. Allí falleció el mediodía del 3 de junio de 1924, a falta de un mes para cumplir 41 años. Su cadáver fue trasladado a Praga, donde se le dio sepultura el 11 de junio, en el cementerio judío de Stranice. A pesar de todo lo que se ha escrito sobre él, Kafka no fue, ni mucho menos, el individuo introvertido y fuera de lo común que la crítica ha hecho de su persona, sino que tuvo una vida normal, producto de un entorno que espero haber sabido reflejar aquí medianamente. La diferencia con otros escritores, y de ahí la calidad, la vitalidad y la vigencia de su obra, es que supo darle voz de una forma nueva, inédita para su momento y por tanto premonitoria, situando al yo en un enfrentamiento continuo con el mundo que lo rodea y la sociedad que lo asfixia. Su modernidad fue tal que no pudo ser entendida en su momento. Ello tal vez lo demuestre muy bien una anécdota con la que quiero poner fin a esta presentación. La única carta conservada que un lector envió a Kafka es la que Siegfried Wolf, redactor de la sección de economía del Frankfurter Zeitung, describió el 10 de abril de 1917. Dice así: Muy estimado señor, me ha hecho usted desgraciado. Compré su Metamorfosis y se la regalé a mi prima, pero no consiguió encontrarle sentido a la historia. Mi prima dio a leer el libro a su madre, pero tampoco ella consiguió encontrarle ningún sentido. Su madre pasó el libro a mi otra prima y tampoco ella logra entender qué significa. Así que me han escrito a mí. Se supone que yo debo explicarles qué significa la historia, ya que para algo soy el doctor de la familia, pero yo no sé qué decir. Señor, pasé meses en las trincheras combatiendo a los rusos sin pestañear, pero no podría soportar que mi buena reputación se fuese al diablo ante mis primas. Solo usted puede ayudarme. Tiene que hacerlo, porque usted me ha metido en este lío. Así que, por favor, dígame qué es lo que tienen que pensar mis primas de la Metamorfosis. Con mis mayores respetos, suyo, doctor Siegfried Wolf. Muchísimas gracias por la atención.